En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al programa de Diálogos. Hoy nos acompaña la doctora Francisca Martínez Ruiz. La doctora Martínez Ruiz es una investigadora científica del CSIC en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, convenio por ahora del CSIC Universidad de Granada. Tiene una especialidad en geoquímica sedimentaria, paleooceanografía y cambio global. Su formación académica es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, realiza la formación postdoctoral en Zúrich y en el Instituto Oceanográfico de la Universidad de California en San Diego. Sus áreas de investigación es la geoquímica sedimentaria y se centra en la reconstrucción de la variabilidad climática y condiciones paleoceanográficas a partir del análisis geoquímico de registros sedimentarios marinos. También la paleoceanografía, donde estudia los cambios en los océanos a lo largo del tiempo geológico y el cambio global. Investiga los impactos del cambio climático en los medios marinos, incluyendo el calentamiento, la acidificación, la pérdida de oxígeno y las alteraciones de la productividad. Resultado destacable de su investigación, ha logrado avances significativos en la reconstrucción de impactos de variabilidad climática y condiciones paleoceanográficas en el Mediterráneo. Ha contribuido al desarrollo y el uso de indicadores geoquímicos para comprender ciclos biogeoquímicos con el ciclo del bario, relacionado con el carbono global y la productividad biológica marina. En resumen, la doctora Martínez Ruiz es una científica comprometida con la investigación en geociencias marinas y su aplicación para abordar los desafíos del cambio climático. Su trabajo contribuye al entendimiento de nuestro planeta y su sistema oceánico. Y nunca mejor que un día como hoy, el Día de la Tierra, para saludar a la doctora Martínez Ruiz. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí. Ah, perdón, no lo había oído. Decía que buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a estar hoy con ustedes en el programa y, como decía, un día tan especial como el Día de la Tierra. Sí, la verdad es que los retos son necesarios por lo imprescindible para que sigamos con la vida que conocemos. O sea, la Tierra es muy fuerte, seguirá existiendo. Ahora, los seres que habitarán en la Tierra, eso ya no sabemos cómo será. Ojalá se cumpla el objetivo 55 para el año 2030. Pero bueno, vamos a centrarnos en su labor científica. Y primero, ¿qué es la geoquímica sedimentaria? Bien, la geoquímica sedimentaria trata del estudio de sedimentos que pueden ser bien sedimentos marinos, pueden ser también sedimentos lacustres, es decir, son todos los sedimentos, son todos aquellos productos de la erosión que tenemos en medios emergidos, es decir, en los continentes, más todo lo que se genera en la propia cuenca de depósito. Entonces, estudiando la composición química de ese sedimento, obtenemos información de todos aquellos procesos que han estado implicados en la generación de los sedimentos, bien sea procesos en áreas emergidas y sobre todo en relación con las condiciones climáticas que ha habido en los continentes a lo largo de la historia de la Tierra, y también sobre todos aquellos procesos biogeoquímicos que tienen lugar dentro de la propia cuenca de depósito. Si hablamos de sedimentos marinos, que serían los océanos o los mares, y que también generan una serie de productos, fundamentalmente materia orgánica o restos de microfósiles, etcétera, que llegan y se depositan en los fondos marinos. Entonces, con la geoquímica sedimentaria lo que hacemos es descifrar, por explicarlo de algún modo, el significado de esa composición química, utilizando distintos tipos de indicadores, y con ello podemos establecer cómo era el clima del pasado, cuál ha sido la temperatura del agua, cuáles eran las condiciones de oxigenación, circulación oceánica, etcétera.
Ya por poner un ejemplo sencillo, porque nos afecta, bueno, cada vez más, es por ejemplo la llegada de calima, ¿no? La llegada de polvo sahariano, ya que estamos, vamos, muy próximos a la mayor fuente de aporte eólico de todo el planeta, que es el Sáhara. Entonces, igual que ocurre ahora cuando nos llega este polvo sahariano, que lo vemos y nos mancha todo, igual llega y se deposita en los sedimentos. Entonces, si echamos hacia atrás en el pasado y estudiamos la composición química, podemos reconocer eventos áridos que han generado ese tipo de depósitos. Entonces, eso es lo que se estudia con la caracterización geoquímica de las rocas sedimentarias, supongo, ¿no? Claro, claro. O sea, estudiamos la composición química y entonces cada elemento ofrece una información diferente. Por ejemplo, hay elementos como pueden ser el circonio, el titanio, etcétera, que nos informan sobre periodos áridos porque son elementos que llegan concentrados preferentemente en el aporte eólico. Luego hay otros elementos, por ejemplo, metales que se concentran cuando las condiciones son muy reductoras, que otro de los problemas graves de los medios oceánicos actuales es la pérdida de oxígeno, pues hay determinados metales que se concentran porque precipitan como sulfuros. Entonces, la concentración de estos elementos es lo que nos da información y lo que podemos utilizar como un indicador de las condiciones del pasado. Y hay que hacer un enfoque, digamos, más potente en algún tipo de sedimento, ¿o son prácticamente todos igual de importantes? Bueno, los sedimentos son todos igual de importantes. Lo que ocurre es que los sedimentos que nos sirven como mejor registro para estudiar el pasado son aquellos sedimentos que nos ofrecen continuidad, es decir, que podemos ir hacia atrás en el pasado. Y en ese sentido los sedimentos marinos son un registro excepcional, porque a veces hay registros lacustres que, por ejemplo, un lago se ha colmatado y el registro se ha parado. Entonces, en ese sentido, el sedimento marino es muy continuo y nos permite ir hacia atrás en el pasado y reconstruir cómo eran las condiciones climáticas. Que realmente esto lo que nos ayuda es a entender bien la respuesta de nuestro planeta a cambios climáticos, tanto actuales como futuros. Es decir, qué cambios han ocurrido en el planeta y cómo ha respondido, por ejemplo, el océano ante un calentamiento, porque ha habido épocas también más cálidas en el pasado. Cómo ha respondido el océano a un cambio en la oxigenación de las aguas oceánicas. Es decir, por esto el pasado nos ayuda, nos da lecciones para entender bien tanto el presente y para entender posibles respuestas en el futuro. ¿Y qué técnica o métodos se utilizan para analizar los registros sedimentarios marinos? Bueno, sedimentos marinos hay también aflorando en tierra, es decir, no todos los sedimentos marinos están bajo el mar. Ha habido épocas en las que las zonas que conocemos ahora como tierra han sido más, ¿no? Entonces esos sedimentos se pueden estudiar igualmente como un registro y luego el registro que obtenemos a partir de perforaciones submarinas se obtiene como sondeos, es decir, hay perforaciones submarinas, hay programas internacionales de perforación oceánica, también a nivel de países y programas nacionales, pues existen determinados buques, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, pues el Hespérides, Sarmiento de Gamboa, es decir, hay varios buques, otros buques del Instituto Español de Oceanografía, con los cuales podemos obtener registros de sedimentos marinos. Entonces, esos sedimentos marinos se describen y se toman muestras y las muestras luego se hace con ellas diferentes tipos de análisis, pero un análisis químico normal, pues por diferentes métodos, fluorescencia de rayos X, espectrometría de masas por acoplamiento inductivo, que es lo que conocemos así más habitualmente como ICP masas, ¿no? Es decir, que es una técnica que permite analizar elementos traza y entonces las concentraciones de estos elementos es lo que luego utilizamos como indicadores para reconstruir condiciones paleoambientales. Cuando he referenciado su línea de investigación, he relacionado, porque usted así lo lleva, la geoquímica sedimentaria con la paleoceanografía. ¿Qué es la paleoceanografía? La paleoceanografía estudia las condiciones oceánicas del pasado. Entonces, la diferencia con la oceanografía actual es que actualmente las condiciones tanto de temperatura como de oxigenación, productividad, etcétera, en el océano actual,
las estudia la oceanografía y podemos conocerlas a partir de medidas directas. Es decir, hay pues desde las imágenes de satélite para medir productividad, a medir temperatura, etcétera, si tenemos medidas directas. La paleoceanografía intenta investigar los mismos tipos de procesos. Sin embargo, necesitamos indicadores indirectos para poder reconstruir, por ejemplo, temperatura del agua superficial, porque no la podemos medir en el pasado. Y en ese sentido es en el que la geoquímica sedimentaria nos proporciona indicadores para reconstruir estas variaciones. Es decir, por ejemplo, la temperatura del agua pues puede conocerse a partir del estudio de moléculas orgánicas que han quedado preservadas en los sedimentos, o a partir de la composición isotópica del oxígeno, etcétera. Es decir, hay diferentes indicadores que nos sirven para hacer este tipo de reconstrucciones. Y la geoquímica, digamos, sería la herramienta que utilizamos para poder establecer este tipo de indicadores que nos permitan reconstruir condiciones en el océano pasado. ¿Has identificado algún marcador geoquímico específico que sea relevante para la paleoceanografía? Pues entre los indicadores que tienen gran interés, bueno, ahora como ya es bien conocido, ¿no?, que nuestros océanos y nuestros mares, es decir, el medio marino en general, está sometido al impacto importante de diferentes agentes estresantes. Los principales agentes estresantes de los océanos son el calentamiento global, es decir, aumenta mucho la temperatura, es la desoxigenación, es decir, hay una pérdida de oxígeno importante. Por un lado, porque se calienta, es decir, esto es el ejemplo común de cualquier refresco, lo calentamos, perdemos gas. Y por otra parte también hay un consumo excesivo, pues porque hay vertidos de nutrientes por parte de residuos de agricultura, etcétera. Es decir, cada vez los mares están más contaminados, entonces hay una proliferación a veces de organismos, ¿no?, determinados tipos de algas, etcétera, que consumen mucho oxígeno. Y luego otro problema también con el aumento de las concentraciones de CO2, etcétera, es que el océano se hace cada vez más ácido. Es decir, calentamiento, desoxigenación y acidificación son los grandes agentes estresantes que provocan una alteración de la productividad. Entonces, saber cómo la productividad va a responder en escenarios de cambio climático futuro, por ejemplo, es importante. Es decir, no solamente desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de las condiciones ambientales del planeta, sino también desde el punto de vista de los recursos. Es decir, los océanos son los que tienen los recursos para el futuro, no solo por alimentación, pesca, etcétera, sino son una fuente de nuestros recursos y sustentan nuestra vida. Entonces, nosotros hemos trabajado desde hace ya bastante tiempo en indicadores de productividad, es decir, cómo saber cuándo y por qué cambia la productividad, y entonces pues trabajamos, por ejemplo, con un elemento en concreto, que es el bario, que precipita en la columna como sulfato de bario, que es un mineral que se denomina barita. Entonces, la precipitación de esta barita en la columna de agua nos sirve como medida de la productividad oceánica pasada. Es decir, mayor concentración de bario, mayor productividad. Entonces, dado que el agua del mar y el agua oceánica en general está subsaturada respecto a la precipitación de un mineral, es decir, porque siempre precipita algo como la sal, si evaporamos y saturamos, precipita. Entonces no se entendía bien el mecanismo de precipitación de este mineral. Entonces, bueno, sí hemos hecho estudios en colaboración con otros equipos, estudios multidisciplinares, en colaboración con microbiólogos sobre todo, y hemos establecido los mecanismos de precipitación de este mineral en la columna de agua, que se relaciona sobre todo con la actividad bacteriana. Es decir, entender bien cómo funcionan los microorganismos a nivel de la columna de agua nos sirve para entender el funcionamiento de la bomba biológica en general, ¿no? Es decir, entender bien la bomba microbiana nos ayuda a entender la productividad oceánica en general, y este mineral precipita pues asociada a la producción de sustancias exopoliméricas por parte de bacterias. Y entonces por eso hay una relación entre los flujos de carbono orgánico, los flujos de materia orgánica que se generan en el océano, con el contenido de este elemento en los sedimentos. Entonces lo utilizamos como un indicador de productividad. Y entonces en este sentido sí hemos hecho, digamos, avances sustanciales para entender bien los mecanismos de productividad y por tanto para saber, digamos, usar correctamente este indicador. Aunque prácticamente me lo has respondido en esta pregunta, pero quería preguntarle cuáles son las principales preguntas científicas que intentas responder en tu investigación actual. Pues actualmente, sobre todo, es ver
cómo va a ser la respuesta en escenarios de cambio climático futuro, porque existe una incertidumbre importante, porque tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de la Tierra de cómo ha respondido el medio marino, por ejemplo, a cambios en oxigenación, a cambios en temperatura, pero estos cambios se han producido de manera, digamos, más lenta a lo largo de la historia del planeta. Y ahora el planeta se enfrenta a cambios que están ocurriendo muy rápido. Es decir, tenemos un problema de escala. Es decir, calentamiento global, claro que ha habido calentamientos en el pasado y ha habido épocas en las que la temperatura era alta. Sin embargo, el cambio no ha ocurrido de manera tan drástica como está ocurriendo ahora. Es decir, ahora tenemos una velocidad de cambio muy, muy rápida. Entonces necesitamos conocer bien la respuesta de los distintos sistemas. Es decir, hay que buscar análogos en el pasado que nos ayuden a entender pues cómo va a responder el océano a la acidificación, cómo va a responder el océano al calentamiento global en un futuro, a esa pérdida de oxígeno, que es un factor estresante de los que tiene mayor importancia desde el punto de vista de la productividad también. Entonces, digamos, el reto sería entender esa respuesta, es decir, la respuesta de los componentes del sistema climático en escenarios futuros. ¿Y cómo se puede evaluar la confiabilidad de los datos geoquímicos en las investigaciones? Bueno, ahora mismo quizá por eso la geoquímica sedimentaria ha tenido un desarrollo, digamos, tan importante en las últimas décadas, y es precisamente porque la tecnología ha mejorado sustancialmente. Es decir, ahora mismo todas las técnicas analíticas que utilizamos para determinar la composición química, para determinar también la composición mineralógica, etcétera, han mejorado mucho. Entonces son técnicas muy fiables. Volviendo al ejemplo que le ponía antes de la precipitación del bario en los océanos, pues estamos hablando de una precipitación de un mineral que simplemente tiene algunas decenas de nanómetros. Es decir, es algo tan sumamente pequeño que visualizar, por ejemplo, esos procesos pues hace décadas pues no era tan fácil como ahora, donde bueno, los modernos equipos de microscopía electrónica, tanto de transmisión como de barrido, nos permiten ir a la escala del nanómetro y podemos hacer observaciones muy precisas. Es decir, las técnicas analíticas en cuanto a determinación de concentración de elementos, pues también han variado mucho y han mejorado muchísimo y tienen límites de detección cada vez más bajos, mejor precisión, se han mejorado mucho los errores. Es decir, es algo que ha ido desarrollándose en paralelo a la tecnología, precisamente por eso, por la mejora, ¿no?, en las condiciones analíticas y en la calidad analítica de los datos. Sí. Ha hecho referencia a que con la paleoceanografía se puede comprender mejor los cambios globales que está habiendo. Y le pregunto, ¿cómo puede ser que en la época de mayores avances científicos o de las más grandes en avances científicos exista cada vez una cantidad de negacionistas de tantas cosas y entre otras del cambio climático? Bueno, es verdad que desde el punto de vista científico no podemos entender que haya negacionistas del cambio climático. Es decir, es algo que estamos viendo y que conocemos bien y que estamos sufriendo. Es decir, porque hay muchos datos muy recientes sobre cómo ha evolucionado, por ejemplo, la productividad en los océanos, cómo ha evolucionado la temperatura. Es decir, somos testigos cada vez más de episodios áridos que nos traen un volumen importantísimo de aporte eólico sahariano. También vemos cómo ha evolucionado la temperatura. Es decir, este verano pasado, por ejemplo, es un verano en el que hemos tenido muchas olas de calor marino que antes no teníamos. Es decir, que es algo que no hace falta simplemente leerlo en los libros, es algo que la sociedad actual está viviendo. Y como decía antes, el problema de estos cambios es que están ocurriendo a una velocidad tan alta comparado con la velocidad a la que han podido ocurrir en el pasado en la Tierra, que existe incertidumbre sobre cómo se adapta el planeta a este cambio tan rápido. Es decir, tenemos que aprender cómo es la respuesta y entenderla para saber también cómo adaptarnos, porque los cambios están siendo tan rápidos que lo que necesitamos también es capacidad de adaptación. Has hecho usted también referencia al principio que ha trabajado con otro grupo de investigación. Yo entiendo que cada día es más imprescindible trabajar
con otros grupos, por un lado de la misma línea de investigación y por otro de actividades afines. ¿Con qué grupo de investigación más relevante han trabajado ustedes? Sí, efectivamente, ahora las investigaciones, es decir, a todos los niveles cada vez son más multidisciplinares y hay procesos que no se pueden entender desde un solo punto de vista. Entonces, pues volviendo al ejemplo que le ponía de la precipitación del bario en la columna de agua oceánica, pues hemos trabajado con el grupo de microbiología de la Universidad de Granada, que ha estado liderado por la doctora González Muñoz, y bueno, comenzamos ya hace más de 20 años con los experimentos microbiológicos para entender cómo las bacterias pueden precipitar este elemento, y además son aspectos interesantes, no solamente desde el punto de vista de este mineral en el que estamos trabajando para reconstruir la productividad en medios oceánicos, sino la precipitación de otros minerales que habían sido, por ejemplo, enigmáticos en el registro geológico porque no se entendía bien su origen, y precisamente cuando se ha considerado esta perspectiva microbiológica y el papel de las bacterias, se ha entendido cómo se produce esta precipitación. Es decir, que son muchos los factores y muchos los procesos implicados muchas veces, y obviamente se requiere una investigación altamente multidisciplinar para entender bien los procesos y entender bien estos registros y poder reconstruir estos procesos en el pasado. Cualquier investigador tiene unos objetivos y a veces se llegan a descubrir, si se quiere llamar así, hechos que no son los que se estaban buscando. Pero de todos los descubrimientos que has obtenido, ¿cuál es el que más te ha gustado y cuál cree que es el que aporta más a la sociedad? Bueno, de los descubrimientos que en los temas en los que hemos trabajado, pues a mí me parece muy interesante entender bien los indicadores de productividad, entre ellos lo que comentaba antes, este mineral y este elemento que nos sirve para entender bien la productividad en los océanos, porque nos va a servir, para entender bien los escenarios futuros. Y otro aspecto en el que llevamos trabajando también bastante tiempo, y de hecho, de algunas de las tesis doctorales que he dirigido se relacionan con ellos, con la desoxigenación. Y precisamente ahora en breve tenemos la defensa de una tesis doctoral que está enfocada en este tema, y con ello lo que también pretendemos es obtener señales en el registro sedimentario que nos sirvan como de advertencia, por explicarlo de alguna manera, señales tempranas que sirvan para predecir cuándo un sistema marino puede estar próximo a una pérdida de oxígeno importante. Esto ha ocurrido periódicamente en el pasado y nos puede servir también para entender, por ejemplo, en los medios marinos actuales, si existe ya una pérdida de oxígeno importante que vaya a ser alarmante y que pueda afectar a la productividad, y que nosotros podemos detectar con los cambios que se producen en la concentración de todos los elementos químicos, ¿no?, y los metales de los que antes hablaba. Y yo estoy convencido que el cambio climático se está produciendo, como bien has comentado, a una velocidad no geológica como ha sido habitualmente, sino casi humana, lo cual es una bestialidad. Pero ¿hay marcha atrás? ¿O esto ya prácticamente va muy complicado tener la marcha atrás? Bueno, marcha atrás, sobre todo, alcanzándose los compromisos que tenemos de reducir emisiones de CO2, de reducir temperatura, etcétera. Es decir, sobre todo, perdón, hay un aspecto muy importante que es no dañar a los océanos. Es verdad que hablamos mucho de las emisiones de CO2, pero a veces hablamos poco, o se debería, cada vez hay más conciencia, afortunadamente, y hemos tenido también, la reunión, por ejemplo, reciente de la década de los océanos, etcétera. Hay que cuidar los mares, porque no se pueden hacer vertidos de plásticos. Es decir, los mares de plástico es algo que está haciendo muchísimo daño a los océanos, y todo eso está en manos del hombre. Es decir, limitar los vertidos, limitar la contaminación en los océanos es muy importante, porque los océanos, a través de su productividad, son el motor del clima en el planeta y son el único sumidero importante de CO2. Es decir, ese exceso de CO2 tiene que estar absorbido por los océanos. Si dañamos la productividad, porque todo eso, el sumidero, depende en definitiva de la productividad biológica, si dañamos el sumidero de CO2, tendremos más concentraciones de CO2.
Entonces, hay que proteger mucho los océanos. Entonces, hay marcha atrás en el sentido que debemos de cuidarlos. No se puede alterar la productividad, no se puede alterar ni la temperatura, ni el oxígeno, etcétera. Y precisamente la Tierra nos ofrece uno de los ejemplos más drásticos que ha habido de cambios de productividad y calentamiento, fue la extinción faunística que marcó el final del Cretácico, que bueno, ha sido muy conocida y divulgada por la extinción de los dinosaurios, pero realmente esa extinción implicó la extinción de buena parte de toda la vida en todos los océanos, en la superficie del océano. Eso hizo que no hubiera consumo de CO2 y aumentaron las concentraciones de CO2 en la atmósfera y se diera un calentamiento global a escala de todo el planeta. Si no estamos hablando ahora de ningún proceso de extinción severo, pero sí que las lecciones del pasado nos sirven para entender que los océanos son importantes y no podemos contaminarlos y no puede existir el vertido que existe ahora mismo, que bueno, que afortunadamente se está controlando mucho en algunos países, pero bueno, aún quedan muchos lugares en los que hay un vertido excesivo de residuos que contamina y que alteran en definitiva la productividad. ¿Has estudiado algunos eventos de anoxia o hipoxia en los registros sedimentarios marinos? Sí, precisamente uno de los campos de nuestra investigación. Es decir, estudiamos registros de depósitos de sedimentos ricos en materia orgánica en el pasado, en los que esa materia orgánica se preservó precisamente por falta de oxígeno, y hay muchos ejemplos. Es decir, están los ejemplos más antiguos, ¿no?, que son unos sedimentos, se denomina black shale, ¿no?, o pizarras negras, que han sido la roca madre de hidrocarburos y que se han depositado durante eventos anóxicos, y luego análogos más recientes los tenemos también sobre todo en el Mediterráneo. Es decir, el Mediterráneo ha sido una cuenca semicerrada, es decir, con poca comunicación con el Atlántico, con el océano abierto, y que ha sido muy sensible. Entonces ha habido periodos, por ejemplo, en el Mediterráneo, que de manera cíclica ha aumentado la precipitación. Al aumentar la precipitación ha aumentado el aporte de nutrientes, sobre todo a partir del Nilo, en el este del Mediterráneo, y entonces ha aumentado mucho la productividad debido al aumento de nutrientes, y toda esa materia orgánica se ha ido depositando en el fondo marino. Esa materia orgánica por oxidación consume el oxígeno disponible y entonces se va preservando, digamos, por esa falta de oxígeno. Entonces sí, hay muchísimos ejemplos en el registro sedimentario de eventos anóxicos, y precisamente son los que nos ayudan a entender, digamos, la respuesta y lo que puede ocurrir en el futuro. Y también ahora pues tenemos también algunos proyectos dedicados al estudio de medios actuales, por ejemplo en el Mar Menor, donde hay un consumo de oxígeno importante. Esto también lo vemos de vez en cuando en las noticias, ¿no?, peces muertos, etcétera. Y hay mucha proliferación de organismos que consumen oxígeno, porque hay también mucho aporte de nutrientes debido a residuos de agricultura, etcétera. Entonces, bueno, son ejemplos que nos ayudan a entender la respuesta actual y la posible respuesta futura, y también comparando ejemplos, digamos, del pasado y del registro sedimentario, podemos entender mejor, ¿no?, todos esos procesos biogeoquímicos que están implicados. ¿Cuáles son los desafíos más comunes al interpretar los datos geoquímicos en contexto paleoceanográfico? Bueno, los desafíos es que el sedimento en realidad es una suma de significados, porque como comentaba al principio, en un sedimento tenemos todo lo que llega como producto de la erosión de las áreas emergidas, y que esa erosión va a depender de las condiciones climáticas. Es decir, si estamos en unas condiciones climáticas donde tenemos mayor precipitación, mayor temperatura, la alteración química es mayor. Luego, los periodos áridos también suministran aporte eólico, no solamente el que llega fluvial. Entonces, tanto lo que llega desde el exterior, que fundamentalmente son los aportes fluviales, más los aportes eólicos, sedimenta junto con todo lo que se origina dentro de la propia cuenca de depósito, que es fundamentalmente materia orgánica derivada de la actividad biológica. Son restos fósiles, todas las conchas de los microorganismos que fosilizan, ¿no?, como todo lo que son foramíferos, nanoplancton, etcétera, y luego tienen lugar una serie de procesos dentro del propio sedimento. Entonces, cuando obtenemos la composición química, tenemos una suma de significados que tenemos que separar e interpretar. Entonces, quizá ese es el desafío, hacer una correcta interpretación, estableciendo los indicadores adecuados que nos permitan establecer estas condiciones y estos procesos biogeoquímicos en el pasado.
Doctora Martínez Ruiz, ha sido un auténtico placer, pero se nos ha acabado el tiempo. Estaría encantado de que algún otro día pudiésemos seguir charlando de este tema tan importante como es el cambio global. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes y bueno, es un placer para mí. Cuando quieran, por supuesto, estaré disponible y agradecerles una vez más la invitación para haber acompañado hoy al programa. Muchísimas gracias.